En el siglo pasado, en 1996, se estrenó la película Rescate, protagonizada por Mel Gibson, y en esta película unos secuestradores secuestraban al hijo del protagonista y pedían un rescate económico para devolverse. Cuando el protagonista reúne el dinero, era una cantidad importante de dinero, pues claro, le dan una serie de instrucciones para ver dónde tiene que entregar ese rescate. Pero para evitar que la policía esté esperando en el sitio de recogida, le dan, en vez de decirle directamente tienes que llevar el dinero a tal sitio, le dan una serie de instrucciones un tanto difusas para marear un poquillo a la policía y poder conseguir ese dinero. Y le dicen lo siguiente, y cito textualmente, lo copié de la película. Dicen: vaya a la calle 96 Oeste, coja la autopista oeste en dirección norte, salga a la calle 125, doble a la derecha, camine 3 manzanas hacia el Centro Deportivo Casada. En la piscina hay una llave al lado del desagüe, busque la taquilla que abre esa llave. Una vez que encuentra la taquilla, la abre, hay otro teléfono, vuelve a sonar y le dan nuevas instrucciones. Cámbiese de ropa, baje al sótano por las escaleras al lado de la ducha, meta el dinero en unas maletas nuevas, salga del edificio y busque un Chevrolet Monte Carlo. Use la llave del coche que está pegada en el teléfono, meta las maletas en el coche y viaje hasta el túnel de Holland. ¿Por qué os cuento yo esta película? Bueno, porque salvando la distancia de lo que es una mera ilustración, el texto que vamos a leer en el día de hoy, o en el texto que vamos a leer en el día de hoy, el Señor Jesús va a hacer algo parecido con sus discípulos. Le va a dar una serie de instrucciones un tanto rebuscadas en cuanto al lugar donde celebrar la Pascua. Y ahora sí, os invito a que me acompañéis en Marcos capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 12 al 25. Evangelio de Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25, y dice así la palabra del Señor: que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos preparativos para que coman la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decir al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 17. Al atardecer llegó él con los 12 y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va, tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se los dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y él les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y vamos a dividir esta escena, o este texto, en 3 escenas. En primer lugar vamos a ver lo que es la preparación de la Pascua, en los versículos 12 al 16. En segundo lugar veremos el anuncio del traidor, versículos 17 al 21. Y por último, la institución de la Cena del Señor, versículos 22 al 25. Así que, en primer lugar, la preparación de la última Pascua. Dice el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. El evangelista Marcos nos sitúa en una fecha concreta, muy importante, contextualizar el texto. Nos encontramos en el día 14 del mes Nisan, en el calendario judío. Miles y miles y miles de judíos
habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus familias. Se calcula que en aquellos días en la ciudad podría haber hasta 2 millones de personas. Y al celebrar la Pascua, como todos sabéis, lo que recordaban es como Dios en el pasado había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Como dice el texto, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, lo hacían en memoria de cómo Dios le pidió a los israelitas que sacrificasen un cordero, con la sangre de esos corderos pintasen las puertas, los dinteles, los marcos de las puertas, y cuando pasase ese ángel exterminador que acabaría con la vida de todos los primogénitos allí en Egipto, preservaría la vida de aquellas puertas que estaban marcadas con la sangre de ese cordero. Un acontecimiento que no era más que una señal, una sombra que apuntaba al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tendría lugar pocas horas después de la escena que hemos leído. Y como digo, es muy importante tener en cuenta, en mente, la fecha exacta, la hora exacta que nos dice el evangelista, porque esto nos muestra que Dios tenía un plan perfecto. Jesús tenía que morir el viernes cuando los corderos eran sacrificados, ni antes ni después. ¿Qué es lo que pasaba? Que los líderes religiosos habían decidido matarlo después de esta fecha, no durante la Pascua, porque temían que el pueblo se sublevase contra ellos. Recordemos, como vimos el domingo pasado, que tan solo unos días antes, ese domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, multitudes y multitudes aclamaban a Jesucristo como rey. Por lo tanto, tenían que tramar el capturarle discretamente, y luego ya cuando pasara la fiesta, cuando se pasase ya el fervor de la gente, pues ya podríamos terminar con su vida. Esto no me lo invento yo, dice Mateo 26, versículos 3 al 5, que entonces, Mateo 26, 3, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Y en Lucas 22, 4 al 6, leemos que Judas fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo lo entregaría, cómo entregaría a Jesús. Y ellos se alegraron y convinieron darle dinero, y él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle, dice el texto, final del versículo 6 de Lucas 22, sin hacer un escándalo. Pero claro, los acontecimientos no iban a suceder según los planes del hombre, ni las fechas del hombre, ni las horas del hombre, sino según el plan y el tiempo que Dios soberanamente había marcado. Jesús no sería asesinado después de la Pascua, sino que después de esta última cena, de esta última Pascua, Jesús iría con sus discípulos al Monte de los Olivos, allí sería arrestado, posteriormente llevado a juicio y ejecutado el viernes a la hora del sacrificio de los corderos pascuales. Ahora bien, acabamos de decir que Jesús tenía que morir a la hora del sacrificio de los corderos pascuales, pero también hemos leído que estamos en el 14 de Nisan, jueves. La pregunta que puede surgir es, ¿sería legítimo tener una Pascua celebrada el jueves y otra Pascua celebrada el viernes? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque los judíos del norte, de Galilea, de donde venían Jesús y sus discípulos, contaban los días de salida de sol a salida de sol. Mientras que los judíos del sur, los de Judea, los de Jerusalén, donde ahora se encontraban, contaban el día desde puesta de sol hasta puesta de sol. Con lo cual esto le permitió legítimamente a Jesús celebrar el jueves por la noche la Pascua en el calendario de los judíos de Galilea, mientras que era el comienzo del viernes en el calendario de los judíos de Judea, y morir el viernes legítimamente cuando se celebraba el sacrificio de los corderos pascuales. Las fechas cuadran perfectamente. Y sus discípulos le dicen, versículo 12, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Ante esa pregunta, las orejas de Judas saltarían como un resorte. Él pensaría, perfecto, una fiesta familiar en la que todo el mundo está celebrando dentro de sus casas, las calles desiertas, sin testigos, me entero de dónde van a celebrar la Pascua, me chivo, lo arrestan, aquí no ha pasado nada y yo soy unas cuantas monedas de plata más rico. Pero claro, Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, así que tenía que tener mucho cuidado
en mantener en secreto la ubicación donde celebraría la deseada Pascua. Solo Jesús conocía el paradero de la Pascua, así que, ¿dónde iban a celebrarla? Así que envía a 2 de sus discípulos, dice nuestro texto. En Lucas 22 se nos dice que eran Pedro y Juan. Y Jesús, con esta película de rescate, no les dice directamente, pues ir a la calle Aposento Alto, número... No. Le dice, id a la ciudad. Versículo 13. Os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua, seguidle. Claro, ya había miles y miles y miles de personas con motivo de la fiesta. Pero en aquella época lo normal era que las mujeres fueran las que llevasen los cántaros de agua. No era normal ver a un hombre llevando un cántaro de agua, así que sería fácil identificarlo y seguirle. Versículo 14, y donde él entre, decida el dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y os mostrará el sitio. Claro, decir al dueño de la casa, el maestro dice. Repito, tenían que ser muy cuidadosos. Jesús era buscado, habían tramado arrestarlo, ya lo hemos leído. La voz había corrido por toda la ciudad, como vemos en las películas, esos cazarrecompensas, con esa foto de se busca. Así que no podían decir el nombre de Jesús a la ligera. Pero claro, en ese día de la fiesta había muchos maestros, muchos rabí. Así que con decir el maestro dice, no levantaría sospecha ninguna. Y el dueño de la casa lo entendería perfectamente. Y si os fijáis, al dar estas instrucciones un tanto difusas, un tanto extrañas, los discípulos no dicen, Señor, ¿y por qué no dejas de marear la perdiz y nos dices dónde tenemos que ir? Sino que confían absolutamente en la palabra de su maestro y obedecen al pie de la letra las instrucciones sin ponerlas en cuestión. El Señor dice, nosotros hacemos. Y no sabemos si Jesús había hablado antes con el dueño de la casa o con el siervo del cántaro, o si le había sido revelado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero lo que sí sabemos es que dice el versículo 16 que sucedió todo tal y como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el anuncio del traidor. Versículo 17. Al atardecer llegó él con los 12 y estando a la mesa comiendo. Como sabéis, esto de estar a la mesa comiendo no es como lo hacemos nosotros ahora, que tenemos nuestra mesa, nuestra silla, sino que ellos se sentaban o se recostaban sobre cojines, normalmente con el cuerpo hacia adelante, los pies hacia atrás, alrededor de una mesa, y allí pues empezaron a celebrar la Pascua. Sin duda sería un tiempo agradable de comunión con su maestro, dando alabanzas a Dios, siguiendo ese ritual de la Pascua que tenía un orden muy establecido, muy determinado, con muchos actos que no tenemos tiempo para verlo, pero en ese buen ambiente, de repente, un jarro de agua fría que ninguno de ellos esperaba. Sigue diciendo el versículo 17 que Jesús les dice, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Este verbo en el original, este verbo entregar, se puede traducir por delatar y se solía usar o bien para malhechores que eran arrestados, entregados a las autoridades, o bien por prisioneros que eran entregados para ser castigados por los delitos que habían cometido. Y Jesús le dice, uno de vosotros me entregará, pero no dice quién. Y dice que al oír esta noticia, versículo 19, los discípulos comenzaron a entristecerse. Y esta palabra entristecerse tiene una carga muy fuerte en el original. Tiene la connotación de entristecerse en gran manera. Pero en medio de esta gran tristeza, nuevamente los discípulos dan una lección de confianza en su Señor. Igual que al no saber la dirección donde tenían que ir, confiar en la palabra del Señor, el Señor nos ha dicho que uno de nosotros le va a entregar. Y ellos creyeron en esas palabras, así que empezaron, en vez de mirar al que tienen al lado, a examinarse a ellos mismos. Y comienzan a preguntarle uno por uno, dice el texto, ¿acaso soy yo? Algunos comentaristas dicen que el sentido de esta frase podía traducirse como ¿acaso soy yo? No, ¿verdad? Y Jesús le responde, versículo 20, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y no es que estuvieran mojando en el plato donde Jesús estaba comiendo, sino que en la mesa se ponían varios platos que se compartían y varios mojaban sus panes en el mismo plato.
Así que Judas muy probablemente estaría sentado cerca de Jesús, no como en algunas pinturas que lo ponen en la esquina, lejos de Jesús, estaría cerca y compartiría uno de los platos con los que Jesús también mojaría el pan. Y el evangelista Juan nos dice en el capítulo 13, versículo 26, que después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Pero a pesar de todo esto, los discípulos no identifican que Judas es el traidor. Y sigue diciendo el versículo 21, porque el Hijo del Hombre se va, tal y como está escrito de él. No perdamos ningún momento de vista que Dios Padre preparó todo lo que estaba sucediendo. El plan soberano de Dios se estaba cumpliendo de manera perfecta, tal y como está escrito de él. Todo lo que iba a suceder había sido profetizado. Leemos atisbos de esto en el Salmo 22, en Isaías 53, en Zacarías 12, textos proféticos, mesiánicos, que anuncian el sufrimiento y el sacrificio de ese Mesías en la cruz. Y el apóstol Pedro escribe en Hechos capítulo 2, versículo 23, a este, refiriéndose a Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pablo escribe en 1 Corintios 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Las Escrituras profetizaron lo que había de acontecer y el plan soberano de Dios se estaba cumpliendo punto por punto, minuto por minuto, segundo por segundo a la perfección. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 6, que mientras aún éramos débiles, a su tiempo, es decir, en el tiempo que Dios soberanamente había decretado, Cristo murió por los impíos. Una nueva muestra de la gracia y de la misericordia de Dios. Mientras aún éramos débiles, murió por los impíos. Esta palabra por en original significa en lugar de. Siendo nosotros débiles pecadores, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, la única solución que había para salvarnos era una muerte vicaria, una muerte sustitutoria, una muerte que pagara nuestra culpa, satisfaciendo las demandas que tenía Dios y la justicia perfecta de Dios por nuestros pecados. Así que Dios mismo, por pura gracia, por su misericordia, por amor a los impíos, a su tiempo, envía a su Hijo a encarnarse. Y Dios, en el tiempo preciso y exacto, según su plan perfecto, envía a su Hijo ahora a dar la vida en rescate por estos impíos en cuya debilidad no podíamos salvarnos por nosotros mismos. No se nos vaya de la cabeza, Dios no envió a su Hijo a morir porque vio algo digno en nosotros de ser amados y de ser rescatados. Nos amó mientras éramos débiles y mientras éramos impíos. Y el capítulo 3 de Romanos hace una radiografía muy clara de la pecaminosidad del hombre y nos recuerda que todos, no algunos, todos los seres humanos somos impíos, que no hay justo ni siquiera uno, que nuestra impiedad hace que nuestra garganta sea como sepulcro abierto, que engañamos de continuo con nuestra lengua, que hay veneno de serpientes en nuestros labios, que de nuestra boca sale de continuo amargura y maldición, que estamos dispuestos a derramar sangre, que nuestros caminos no conocen la paz, que no buscábamos a Dios, que no hay temor delante de nuestros ojos, que no alcanzamos la gloria de Dios y que la paga de nuestro pecado merece la muerte. Si yo cojo este capítulo de Romanos 3 y le digo a la inteligencia artificial que me genere una imagen de esta descripción, va a salir una foto mía con todo lujo de detalle. Pero también va a salir una foto vuestra con todo lujo de detalle. Ahora, a pesar de nuestra impiedad, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, en lugar de los impíos. También leemos en Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, dice Reina Valera, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que, de la misma manera que Dios se encarnó en el momento que Dios había dicho, a su tiempo Jesús va a morir por los impíos.
según Dios había dicho. Ni el diablo ni los hombres van a quitar la vida cuando ellos quieran, sino que Cristo entrega su vida cuando Dios lo ha establecido, a su tiempo, en el momento preciso, en la fecha concreta. Y su plan soberano incluía la traición de Judas. Dios, en su soberanía, por su providencia, dirige cada detalle de su plan y no hay nadie ni nada en el mundo que pueda alterar ese plan. Así que eso nos tiene que animar a vivir gozosos nuestra vida diaria de santidad, a pesar de la burla, a pesar de la oposición, porque sabemos que Dios hace todo a su tiempo y que Dios tiene todo bajo control. Y volviendo a nuestro texto, aunque sabemos que el plan soberano de Dios incluía la traición de Judas, no exculpaba a Judas por su pecado y no exculpa al resto de la humanidad por nuestro pecado. Es importante que no perdamos de vista, lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos diciendo, que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos doctrinas bíblicas que fluyen en armonía de manera paralela en la Escritura. Independientemente de que yo, que vosotros la entendáis o no la entendáis, Dios lo muestra en su palabra es inspirada, ha salido directamente de la boca de Dios. Su palabra es inerrante, no contiene ni un solo error. Su palabra es infalible, no nos conduce al error. Por lo tanto, su palabra es suficiente y tiene toda la autoridad. Así que nosotros aceptamos por fe lo que Dios nos dice en su palabra y le damos gloria a Dios por ello. Dios es su soberanía, su plan es perfecto. Dentro de este plan está la traición de Judas y Judas es responsable por su traición. Por eso sigue diciendo el versículo 21, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera no haber nacido. Esta palabra ¡ay! Es una exclamación de advertencia y de declaración de juicio. Y es un lamento por la condenación de Judas, porque él rechazó voluntariamente a Jesús y le entregó en vez de creer en él. Por eso dice el texto, mejor le fuera no haber nacido. Porque el castigo que le esperaba a Judas es la eternidad en el infierno. Y es algo tan terrible, tan trágico, tan horrendo, que hubiera sido mejor que esa persona no hubiera nacido. Pero la mala noticia para el pecador es que el castigo ese no es exclusivo para Judas, sino para todo aquel que muere sin Cristo. Dice Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y si no tienes a Cristo en tu vida, cuando estés en la presencia del Señor, ya es demasiado tarde para decir, uy, era verdad lo que me predicaron del Evangelio, quiero arrepentirme. Entonces será demasiado tarde. Tu destino ya está determinado. Pero hoy es día de salvación. Hoy estás a tiempo de acudir a Cristo por fe, arrepentido sinceramente de tus pecados y pedirle que te perdone, que te salve y confesarle como Señor y Salvador de tu vida. Y dice Isaías 55:7 en cuanto a esto, que deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Jesús afirma en Juan 6:37 que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que si acudes hoy arrepentido, sinceramente, a Cristo, pidiéndole que te perdone, Dios te mostrará su gracia, te mostrará su misericordia y te perdonará de todos tus pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por último, en tercer lugar, vemos la institución de una cena del Señor, o de la primera cena del Señor. Después de anunciar la traición, Jesús va a instituir lo que conocemos como la cena del Señor, la mesa del Señor. Y en Juan 13:30 se nos dice que antes de que pase esto, Judas ya se ha marchado. Así que están los 11 con el Señor Jesús. Y Jesús va a transformar la última Pascua en la primera cena. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, como hemos dicho, apuntaban al sacrificio de Cristo. En pocas horas, con su muerte, Él cumpliría con todos los sacrificios, lo reemplazaría de una vez por todas y para siempre. Así que lo primero que hace Jesús es tomar el pan,
bendecirlo, partirlo y darlo a sus discípulos. Y este pan era una especie de torta sin levadura. Y el comer el pan sin levadura era no solo un símbolo de la salida apresurada del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, de Egipto, lo vemos en Deuteronomio 16, sino que también la levadura simbolizaba la influencia maligna, corruptora del pecado. Así que también podemos ver un simbolismo de esta separación del pecado en este pan sin levadura. Jesús hizo referencia a la enseñanza falsa y errónea de los fariseos y le llamó la levadura de los fariseos. Mateo 16, 11, de la cual teníamos que guardarnos, tenían que guardarse. Pero ahora, en esta cena, Jesús le va a dar un significado completamente nuevo a este pan. Ya no iba a recordar la salida de Egipto, ya no iba a recordar la levadura o la no levadura, sino que mientras repartía el pan le dice a los 11, tomad, esto es mi cuerpo. Y como sabemos, no es que el pan cambie de manera sobrenatural, se transustancie en el cuerpo de Cristo, sino que lo decía como forma simbólica de ese cuerpo que ofrecería en sacrificio sustitutivo por aquellos que habrían de creer en él. Y sigue diciendo el versículo 23 que tomando la copa o una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. De la misma manera que el pan era un símbolo, el vino era un símbolo también, vino normal y corriente, que simbolizaba la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Y dice que es su sangre del nuevo pacto. En el antiguo pacto era requerido la sangre de muchos animales sacrificados. En el nuevo pacto también sería requerido un derramamiento de sangre, pero en este caso sería un sacrificio perfecto, de un cordero inmaculado. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o lo hizo sacrificio por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús con su muerte pagó definitivamente con el coste que Dios demandaba por los pecados, por lo que después de este sacrificio ya no es necesario ningún otro sacrificio. Hace no muchos días ha sido celebrada la ceremonia de los Oscars en Hollywood, y en dicha ceremonia todos los ojos están atentos a cuando se abre uno de esos sobres para ver quién es el ganador de la estatuilla en la categoría en la que estaba nominado. Pero antes de la ceremonia hay otro acontecimiento que es casi igual y, si me apuráis, más importante que la ceremonia en sí, y es el paseo por la alfombra roja, donde todos los asistentes lucen sus mejores galas y no todo el mundo puede acceder a esa alfombra roja, la cual da acceso a la posterior ceremonia, sino que solo unos pocos privilegiados tienen la acreditación para acceder a ese paseo por la alfombra. Cuando se produce la caída en el Edén, cuando entra el pecado en el mundo por Adán, la comunión entre el hombre y Dios se rompe. Ese acceso privilegiado que tenían Adán y Eva a la presencia de Dios es bloqueado. No solo son expulsados del Edén, sino que son, los más tristes, expulsados de la presencia de Dios, de la comunión íntima con Dios. Y desde ese mismo instante el hombre no tiene capacidad de acceder a Dios por sí mismo, por su propio esfuerzo. Como Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos hemos pecado, no alcanzamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, nos quedamos cortos para llegar a esa salvación. Pero la obra de la cruz de Cristo, ese sacrificio expiatorio, no solo nos reconcilia con Dios, no solo restaura nuestra amistad con Dios, sino que la sangre de Cristo es nuestra alfombra roja, que nos da entrada no a una ceremonia, sino al acceso directo al Padre. Tenemos que meditar constantemente en esta verdad y gozarnos en la seguridad de que hemos sido justificados por gracia por medio de la fe en Cristo, y que eso nos asegura el acceso al Padre. Podemos entrar confiadamente ante la presencia del Padre. Por eso los domingos celebramos la mesa del Señor no como un ritual repetitivo domingo tras domingo, sino como algo gozoso que nos lleva a una esperanza de gloria de que nuestro Señor vuelve. Pero claro, eso para nosotros.
Imaginaros cómo se encontrarían los discípulos en esa primera mesa del Señor, después de que se ha anunciado que uno de ellos les va a traicionar y luego les va a decir el Señor, y es que además yo voy a ser sacrificado. Estarían completamente destrozados. Por eso Jesús les sigue hablando. No deja aquí la palabra, sino que les da unas palabras de esperanza para fortalecer esos ánimos. Y leemos en el versículo 25. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Con estas palabras le estaba asegurando a sus discípulos, yo voy a regresar y voy a celebrar con vosotros esta cena. Y no solo con los 11 discípulos, sino con todos y cada uno de los que hemos creído. En estos días no solo hay dificultad para aparcar, sino que las calles están llenas de muchísimas personas que están adorando a un Dios muerto, que están adorando a un trozo de madera sin vida. Pero nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios que sí, murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en su segunda venida, como vimos el domingo pasado, ya no va a venir como ese Mesías sufriente, sino que va a regresar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como vemos en Apocalipsis capítulo 20. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza gloriosa de los creyentes. Y mientras Él vuelve, somos exhortados en celebrar esa cena del Señor en memoria de Él, cada vez que nos reunimos. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que será en el tiempo preciso que Dios haya marcado. Así que podemos vivir confiados en medio de las incertidumbres de este mundo. Puede que el Señor permita o ya esté permitiendo tribulaciones en nuestra vida, pruebas difíciles que no entendamos por qué lo que nos está sucediendo. Puede que nuestro Señor nos obedezca, nos pida obediencia, sin mostrarnos el plan completo, como a sus discípulos les dijo, id a donde os digo, y luego seguid a este hombre, y luego preguntar, en vez de darle el plan completo y decir, tenéis que ir allí. Pero tenemos que responder como Pedro y como Juan, ser obedientes y seguir las instrucciones. Porque sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es justo, y que todo lo que hace y pide es con un propósito bueno y perfecto. Así que lo que tenemos que hacer es escudriñar diligentemente su Escritura, buscando en ella la voluntad de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios siempre. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra.